Buenas tardes a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel, la casa de Judá. Y doy gracias a nuestro Abba Eterno por este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de estar aquí y poder hablar de su voluntad, poder hablar lo que usted, nuestro Abba, nos ha enseñado. Dicho eso, gracias Padre glorioso por este tiempo y este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición. En el video anterior, el último que subí al canal, los dos últimos, pero el último, hablé sobre lo que nuestro Padre apartó a Saulo de Tarso e intervino en Saulo de Tarso. ¿Y para qué lo intervino? Aquí lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 26, ¿no es cierto?, haciendo el relato delante del rey Agripa, por causa que la casa de Judá, el Sanedrín, siendo Saulo de Tarso siendo muy amigo de ellos, teniendo una relación muy estrecha ideológica, doctrinal farisea, porque muchos también eran fariseos, los del Sanedrín, todos estos estaban, ¿no es cierto?, coludidos y una amistad, un amiguismo, ¿no es cierto?, doctrinal, basado en el conocimiento animal, carnal y diabólico. Ninguno de estos del Sanedrín, incluso Saulo de Tarso, que se decían, ¿no es cierto?, que conocían la Torá, pero no conocían la Torá. Todos ellos conocían una metodología, una doctrina. En el caso de Saulo de Tarso, él lo explica aquí, siendo Pablo, lo explica delante del rey Agripa, que cualquiera podía dar un testimonio porque lo conocían, era fariseo, de una secta farisea. Y esta secta farisea, nosotros vemos en el actuar de Saulo de Tarso. ¿Cuál era el actuar de Saulo de Tarso? ¿No es cierto? Era un asesino, era un perverso, y así lo explica. Y así lo podemos ver, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos, capítulo 6, cuando coludió con otro, ¿no es cierto?, levanta un falso testimonio, una mentira delante del Sanedrín contra Esteban. Y esa mentira, ¿no es cierto?, llevó a todo el Sanedrín y a todos estos a matar a Esteban. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el concepto de matarlo, ¿no es cierto? Aquí nosotros vemos. Pero Esteban ya había sido resucitado. Él iba a dormir. Ahí vemos cuando él estaba siendo apiedrado, conforme a la mala costumbre que tenían de apiedrar para matar, sin justificación, porque era contra, ¿no es cierto?, porque toda la casa de Judá, y en esa época, todos perseguían estos del Sanedrín, los fariseos, los escribas, y específicamente, ¿no es cierto?, Saulo de Tarso perseguía a todos aquellos que habían reconocido, habían recibido el mensaje, se habían ellos arrepentido, se habían lavado y empezaron a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? La obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Pero todos estos mentirosos, juntamente con Saulo de Tarso, le dijeron, ¿no es cierto?, al Sanedrín: no, si le escuchamos hablar que él hablaba contra las costumbres que nuestro Padre le dio a Moisés. Mentira, porque ni ellos, es una falsedad absoluta. Bueno, todos estos, Saulo de Tarso con el Sanedrín, coludido, ¿no es cierto?, con una ideología extremista, carnal, diabólica. Y todos estos habitaban la muerte en ellos. Todos estos, la casa de Judá, que estoy hablando, incluso introducido también, ¿no es cierto?, con Saulo de Tarso, muertos. Estaban muertos. Y ustedes me pueden preguntar a mí,
¿Por qué usted dice que están muertos si ellos estaban vivitos y coleando? Bueno, es que usted no entiende que se produjo la muerte en Adán y Eva en el Bereshit, Génesis capítulo 3, versículo 22. Y nuestro Padre decretó, ¿no es cierto?, esta realidad por causa de la desobediencia, porque de la desobediencia, a través de la desobediencia ingresó la muerte, y ahí se produce, para que ustedes puedan entender, ahí se produce, ¿no es cierto?, una conversión, en el cual el tema yo voy a hablar también aquí. Adán y Eva se produce una conversión. Por causa de la desobediencia, se retiró el reino de los cielos, la verdad, el resplandor de gloria. Se retira la justicia de la vida de Adán y Eva e ingresa, ¿no es cierto?, la muerte. Y se establece y se constituye el hombre muerte. Entonces, nuestro Padre en Bereshit capítulo 3, versículo 22 dice, y ahora el hombre es como uno de nosotros, como él, que también, como esa, como el árbol del conocimiento, de la maldad. Ahora Adán y Eva es como uno de nosotros. Entonces lo sacó del huerto del Edén, ¿no es cierto? Y ahí empezó a labrar la tierra para poder comer, para su vientre. Pero en maldad y en muerte, está muerto. Ya. Está muerto. Así los hombres empiezan a nacer. Todos muertos. Y algunos no logran entender. Pero ¿cómo? Si usted lo ve que está vivito y coleando. Ah, que está ahí, que habla. No, todavía no entiende. En él se produjo la conversión de la vida del reino de los cielos a la muerte por causa de la desobediencia. Lo explica Pablo en la carta a los dispersos que están en Roma, capítulo 5, verso 12. Que por la desobediencia de Adán y Eva entró la muerte, por cuanto todos los hombres nacen mediante la muerte, a través de la sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, por el gobierno de la muerte. Todos los hombres nacen en muerte. Todos. Y su único fin, desde el primer periodo, era hacer el mal. Los frutos animal, carnal y diabólico. Puras perversidades. Entonces, en el capítulo 6 del libro de Bereshit, nuestro Padre halló a una persona, sí, uno que tenía comunión con él. Aún él estando en esta condición, era un hombre perfecto, justo, porque, ¿por qué? Porque vivía la voluntad de nuestro Padre, perfecto porque oía y hacía la voluntad de nuestro Padre y caminó con nuestro Padre. ¿Quién es ese personaje? Noé. Y por causa de Noé se salvó su familia. 8 personas. Bueno, de los hijos de Noé, Shem, Cam y Jafet, ¿no es cierto?, se multiplica nuevamente, pero vemos que la maldad se manifiesta en Cam y también en Jafet. Bueno, todos los hombres empiezan a nacer igual, mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Y lo vemos. Bueno, nuestro Padre glorioso, para que ustedes puedan entender y conocer, el hombre está muerto. Todo, su pueblo está muerto. Sí. Ahora, por eso nuestro Padre estableció, por medio de Abraham, Isaac y Jacob, hacer nacer un pueblo, el pueblo hebreo. Pero la vida de este pueblo, la vida, la cobertura, el cuidado, era, ¿no es cierto?, la Torá, las instrucciones que nuestro Padre le entrega, ¿no es cierto?, a su pueblo cuando lo saca de Egipto, ahí en el monte Horeb, monte Sinaí. La vida del pueblo era la Torá, porque nuestro Padre apelaba a la obediencia, a la obediencia, a la obediencia. Bueno, su pueblo fue desobediente, obedecía a media, así ni fu ni fa, con sí, con sa, y ahí andaban. Pero tenían más tendencia a desobedecer que a obedecer. Eran muy pocos los que obedecían.
Sí, muy poco. Los podíamos contar con los dedos. Bueno, por causa de la desobediencia, esos 40 años, ninguno de ellos, de los padres, pasó el Jordán a la tierra de la promesa. Ninguno. ¿Quiénes pasaron? Los hijos. Los hijos de la casa de Israel, de la totalidad de las 12 tribus, más los hijos de los extranjeros que salieron de Egipto, también pasaron el Jordán. Bueno, estos hijos se rebelaron contra nuestro Padre en la desobediencia y fueron peor. Para que ustedes vayan conociendo, hay que leer las Escrituras. Hay que leer e investigar, que nuestro Padre nos conceda la perseverancia y la paciencia para leer la totalidad de los libros. Leer los primeros 5 libros. Leer todo, para poder conocer, entender y comprender los pensamientos que vienen, para que nuestro Padre nos conceda el beneficio de poder conocer, entender y comprender las riquezas del conocimiento de la verdad. Las riquezas del conocimiento de la verdad de la voluntad de nuestro Padre. O si no, todas las personas van a andar siempre dando bote. Siempre van a andar rebotando. ¿Por qué? Porque las personas, ¿no es cierto?, todas las doctrinas que se han levantado, no la dan por hecho, no, si cree nomás, cree, y si invocas el nombre de nuestro Padre, tú serás salvo y avanzas. No es así, no es así. Nuestro Padre estableció una metodología gloriosa, y profetizó y habló a través de Moisés sobre su enviado, su ungido, sobre el gran y glorioso profeta, Yeshua, el corderito glorioso, el Hijo nacido mediante la palabra, Yeshua. En el Jordán fue ordenado como sumo Cohen, gloriosamente, y fue lavado, y cuando salió de las aguas, vino el reino de los cielos. Esto, lo glorioso. Y aquí nuestro Padre, aquel que se retiró de Adán, que moraba en Adán, ahora vino sobre, ¿no es cierto?, su Hijo glorioso, que cumplió y se estableció la obediencia en él, en la primera etapa, desde que nace hasta cuando fue llevado el Jordán. Juan el profeta vio los cielos abiertos que se abrieron y vio bajando a una persona, no lo podía distinguir, ¿no? ¿Qué es lo que es? Algo es, parece que tiene alas, y se introduce de dentro del primogénito glorioso. Ahí empieza, ¿no es cierto?, la segunda etapa gloriosa de nuestro Padre, en lo que Él estableció en Jeremías 31:31. Y este proceso lo inicia, ¿no es cierto?, introduciendo, lo profetiza primero, lo decreta primero y lo ejecuta, introduciendo, haciendo nacer a su primogénito, el corderito. Y él fue enseñado a la perfección en toda la Torá, dando testimonio a nuestro Padre delante de este personaje, que él cumplía todo, gloriosamente. Y el enemigo nada pudo hacer. Bueno, vino el reino de los cielos y en esa condición fue llevado allá al desierto. ¿Para qué? Esos 40 días, para que sea tentado por el enemigo, para establecer la obediencia delante del enemigo. Si tienes hambre, no tienes hambre, come, llena tu vientre, come. Si eres hijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. No, le dice, escrito está, no de pan vivirá el hombre, porque Adán tuvo que empezar, ¿no es cierto?, fuera del huerto, a empezar a labrar para comer el pan para su vientre. Y nuestro Padre, por medio de su glorioso Hijo, no, porque escrito está, no de pan viviré, no de pan vivirá, sino que el hombre va a vivir de la palabra que viene
que proviene de la voluntad de nuestro Padre. El hombre va a ser resucitado mediante la palabra. El hombre va a ser sustentado mediante lo que sale de la boca de mi Padre. Y nuestro Melech, ¿no es cierto?, rechazó la tentación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el enemigo quería establecer la desobediencia, que se prolongue la desobediencia. No, porque aquí se iniciaba toda la obra de la voluntad de nuestro Padre. El enemigo entonces vuelve a tentarlo, le dice, mira, ¿ves todas estas naciones de alrededor? ¿Cuántas naciones eran? Eran 12 naciones de alrededor. Y le dijo, mira, yo esas naciones y la gloria de ellas son mías. A mí me fueron entregados. Si tú postrado me adorares, yo te las daré a ti. Apártate, Satanás, porque escrito está. A nuestro Padre glorioso adorarás y a Él solo servirás. Y nuestro Padre ya ahí le rayó la cancha. Y se establece la obediencia por medio de su glorioso Hijo. Y aquí la obediencia de la voluntad de nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo vuelve del desierto en la gloria del reino de los cielos, proclamando y diciendo, Marcos capítulo 1, verso 15, el tiempo se ha cumplido. Nuestro Padre es veraz, Él dijo que lo iba a hacer y así fue. El tiempo de las palabras proféticas que yo hablé a través de mi siervo, aquí está. Y el reino de los cielos se ha acercado, ¡oh, gloriosamente! Y aquí viene la demanda. Arrepentimiento y obediencia. Arrepentimiento y obediencia. Arrepentimiento y obediencia. Así llamó nuestro Padre por medio de su glorioso profeta al pueblo de la casa de Judá. Entonces, ahora, nuestro Padre en este procedimiento empieza a entregar, ¿no es cierto?, el conocimiento de su voluntad. Empieza a entregar por medio de su Hijo el cómo había que hacerlo. Empieza a proclamar por medio de su glorioso Hijo, del glorioso profeta Yeshua, todo lo que iba a hacer. Ahora, ¿se podía proclamar a su Hijo Yeshua HaMashiach? Sí, porque estaba en él Mashiach, el Hijo de nuestro Padre. El reino de los cielos vino a reposar sobre, en la vida que está en la sangre para el cumplimiento del sacrificio. ¿Quién lo entiende eso? Mashiach vino y habitara, ¿no es cierto?, en la sangre perfecta, en la obediencia para el cumplimiento de este proceso que nuestro Padre estableció y decretó y lo empieza a ejecutar. Entonces, le empieza a decir y le habla a un principal, a un Nicodemo fariseo de la casa de Judá. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino, o si no, no vas a poder ver. Es más, tienes que nacer del agua y del ruach para poder entrar, ser parte del reino de los cielos, porque de esta forma no se puede, en la condición, porque lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de la carne nace mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Nace mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón por el enemigo. Pero ahora se nace mediante el poder de la palabra, por la voluntad del reino de los cielos. Mashiach y nuestro Padre y Mashiach. Mashiach es la vida, es el agua. Los dos son uno. Entonces nuestro Padre le dice, sí, no, tienes que nacer por la voluntad del reino de los cielos. Porque lo que es nacido de la carne es y va a hablar cosas carnales, pero que el que es nacido por la voluntad de nuestro Padre, por la voluntad del reino de los cielos, Mashiach nuestro Padre y nuestro Padre Mashiach, espíritu es. Y no te maravilles, Nicodemo, que os es necesario nacer de nuevo. Sí. ¿Y cómo es el que nace de nuevo? Es como el viento. Dios es como el viento. Gloriosamente. Se transforma, ¿no es cierto?, como un viento. Establecido aquí, en vida. ¿Ya? Ok. ¿Se cumplió todo este procedimiento? Sí. Sí, porque nuestro Padre establece y multitudes empiezan a seguirle, multitudes. Pero cuando Él empieza a definir que había que renunciar, negarse a sí mismo y obedecer la voluntad de nuestro Padre por medio de la obra del sacrificio,
¿Para qué? Para poder nacer de nuevo, para establecer la obediencia. Todo aquel que obedecía, se le concedía este beneficio glorioso. Todo aquel que obedecía al Hijo, todo aquel que seguía al Hijo, porque esta es la voluntad de nuestro Padre. Mateo capítulo 17 en la transfiguración: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a Él oír, a Él obedecer. Ahí tenían que haberle puesto: a Él obedecer, a Él oír. Yo todo lo he depositado en Él. Toda esta voluntad, esto es lo que yo he determinado, en Él está. Lo dice en Juan capítulo 3, versículo 31 en adelante. Yo todo se lo entregué a Él. Por medio de mi Hijo está el procedimiento. No vengan a hablar conmigo. Mi Hijo glorioso. Y se establece la voluntad de nuestro Padre. Entonces, nuestro Padre empieza a proclamar, por eso apelaba a la obediencia, porque el que desobedecía daba testimonio, ¿no es cierto?, daba testimonio del enemigo, pero el que obedecía daba testimonio, ¿no es cierto?, que obedecía al Hijo de nuestro Padre, al enviado, al ungido. Por eso, ¿cuál es la palabra profética que ustedes todos tienen que considerar? Lo que Moisés proclamó por la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre, a un gran y glorioso profeta, va a enviar y va a establecer quién es su Hijo, su enviado, su ungido. Y todo aquel que no obedeciere a la voz, a la proclama del profeta, del enviado de nuestro Padre, va a ser cortado. No verá la vida, sino que la ira de nuestro Padre estará sobre él. Porque este glorioso beneficio y esta gloriosa bendición para con la casa de Israel, la casa de Judá, es por las muchas misericordias de nuestro Padre. Porque la casa de Israel, la casa de Judá, ¿qué hicieron? Adulteraron, son los hijos, ¿no es cierto?, de los padres. Por eso que ahí en Mateo capítulo 23, nuestro Padre le habla a los fariseos, escribas, hipócritas, mentirosos, engañadores. Porque vosotros adornáis los sepulcros, ¿no es cierto?, de los profetas y de los justos. Y ustedes mismos dicen que si hubiésemos estado ahí y nuestro Padre da testimonio, vosotros mismos dais testimonio de vosotros mismos, porque es por vuestros padres. Vosotros llenáis la medida de vuestros padres. Generación de víboras, le dice. ¿Quién los librará? ¿Cómo van a escapar del juicio? Le está diciendo los escribas a la casa de Judá. ¿Por qué? Porque la casa de Judá lo estaba rechazando. ¿Por qué? Porque la casa de Judá determinó amar más la muerte que la vida. Aquí lo dice en Juan 3:16. Porque la casa de Judá determinó amar más la muerte y las tinieblas que el resplandor de gloria, que la voluntad de nuestro Padre, que este glorioso beneficio. Y así es. Pero dice en el verso 21 del capítulo 3, aquel que practicaba y obedecía la Torá, los mandamientos, el pacto, ¿qué decía? Aquel que obedecía la Torá y vivía conforme a la Torá, abrazando el pacto, viene igualmente al enviado, al ungido, viene para que ahora las obras, ¿no es cierto?, todo este procedimiento, ¿no es cierto?, ahora son hechos por la voluntad de nuestro Padre. Aquel que vivía esta realidad, ¿no es cierto?, conforme al libro de Juan, capítulo 3, versículo 21, dice: más aquel que obedecía, que se levantaba en la mañana, que meditaba en la Torá, que caminaba en la Torá. ¿Cómo? Aquí les voy a hablar, les voy a decir. En el libro de Salmos, capítulo 1, miren, Salmos capítulo 1, dice: a todo aquel que se dice, sino que en la voluntad de la Torá de nuestro Padre está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche, porque ellos serán como árbol plantado. Ya, ahora aquí, en capítulo 3 de Juan, verso 21, más el que obedecía, se deleitaba en la Torá, meditaba de día y de noche. ¿Por qué? Porque lo dice.
En la mañana, al mediodía, en la tarde, le repetirás a tus hijos en el camino, al levantarte, al acostarte. Y la Torah era un deleite para aquel, ¿no es cierto?, que perseveraba y obedecía, que practicaba, ¿no es cierto?, la Torah, porque la Torah es la verdad. Viene a la luz donde el enviado y el ungido, él está listo y está preparado. Nuestro Padre iba a hacer una obra en él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ustedes ven en el libro de Lucas, ¿quién estaba, ¿no es cierto?, en la casa de nuestro Padre cuando Simeón fue para allá? En el libro, ¿no es cierto?, de Lucas. Miren, pongan atención. En el libro de Lucas, gracias Padre, dice que a él había sido revelado, ¿no es cierto?, por la voluntad de nuestro Padre, que no vería la muerte antes que viese al ungido de nuestro Padre. Y movido por la voluntad de nuestro Padre, vino al templo. Y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer conforme a la voluntad de nuestro Padre, conforme a la Torá, él le tomó en sus brazos y bendijo a nuestro Padre, diciendo: ahora, Padre, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de tu pueblo, de la tribu de Judá, y luz para revelación a todos los dispersos, a los gentiles. Y José, su madre, estaba maravillado, ¿no es cierto?, por lo que se decía. Y los bendijo Simeón, y dijo a la madre: he aquí que está puesto para caer el levantamiento de muchos en Israel, para la señal que será contradicha. ¿Y quién estaba? Escuchen, miren. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda y hacía 84 años, y no se apartaba de la casa de nuestro Padre, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Ella estaba preparada. Simeón tuvo que venir ¿a dónde? A la luz. ¿Quién era la luz? Nuestro Padre le concede este privilegio glorioso que tuvo al ungido, a Yeshua, al corderito en los brazos. Entonces, ¿quiénes son los que practicaban, no es cierto? Más el que practica, más el que obedece, ¿no es cierto?, a la Torá. Viene a la luz porque nuestro Padre lo establece así para cualquiera, para todos, para que sea manifiesto que ahora este nuevo procedimiento, porque se nace de nuevo, estas obras, esta nueva vida, son hechos conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y aquí está. Entonces, nuestro Padre glorioso establece todo este procedimiento para con la casa de Israel y la casa de Judá. Solamente. Dentro de Israel habían extranjeros también, tales como los romanos, porque eran todos estos romanos que vinieron, ¿no es cierto?, en representación del imperio, el imperio romano, que tenían conquistado allá en Jerusalén la tierra de Israel, y ellos gobernaban. Eran los extranjeros. Uno de ellos fue Cornelio, el centurión, que vive una experiencia gloriosa, una experiencia extraordinaria con nuestro Melech. Pero bueno, vamos a llegar ahí. Nuestro Padre estableció todo este procedimiento, porque en Mateo capítulo 16 le dice a los discípulos, a los 120, miren, yo tengo que ir a Jerusalén, allá voy a padecer mucho, tanto de los ancianos, de los escribas, los fariseos, los sacerdotes, del Sanedrín, me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. ¿Alguno quiere venir en pos de mí, seguirme en este proceso de la voluntad de nuestro Padre? Sí, fueron los 120. Bueno,
Si quieren ir conmigo, miren, tienen que ahora negarse a sí mismos, renunciar a todo y negarse, tomar el madero, vale decir, tomar la voluntad de nuestro Padre y seguirme. Y le sigue diciendo, bueno, aquel que quiera, ¿no es cierto?, librarse y no ir al sacrificio, porque aquí nuestro Padre estaba, ¿no es cierto?, llevándolo al extremo, que era la obediencia absoluta, para con los 120, porque había que crucificarse, ser sepultado y ser resucitado gloriosamente por la voluntad de nuestro Padre. Ellos iban, nuestro Padre le está hablando a ellos, y todos ellos obedecieron, que ahí se colocó en práctica la obediencia, la obediencia. Entonces, si usted ve ahí a Juan capítulo 8, usted va a Juan a capítulo 8, verso 31, dice, miren, dijo nuestro Melech, por la voluntad de nuestro Padre, a todos los que le seguían, a todos de la casa de Judá, a cualquiera: si vosotros permaneciereis, si vosotros permanecen, si ustedes me siguen a mí, conforme a lo que yo digo, solamente lo que yo digo, seréis verdaderamente mis discípulos, porque aquí se tenía que poner en práctica la obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Y los discípulos, vale decir, los 120, estaban puestos a prueba en este proceso. Es un proceso de testimonio delante de nuestro Padre, que tenían que seguir la voluntad de nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo. Entonces, si ustedes siguen, y lo dice en Juan capítulo 14, verso 15, si ustedes me aman, obedezcan lo que sale de mi boca, porque lo que sale de mi boca, ¿no es cierto?, es la voluntad de nuestro Padre en este proceso. Entonces, si ustedes permanecen en lo que sale de mi boca, seréis verdaderamente discípulos, porque ahí se va a establecer un testimonio de obediencia, y por como consecuencia conoceréis la verdad, y la verdad va a intervenir. ¿Quién es la verdad? Y conoceréis gloriosamente, y conoceréis a mi Padre, pues mi Padre va a intervenir vuestras vidas, y van a ser libres. ¿Y a qué libertad se estaba refiriendo? A la libertad del imperio de la muerte. A la libertad del imperio de la muerte. Por eso aquí nosotros vemos que ellos reaccionan. ¿Qué reacciona? Reacciona, ¿no es cierto?, el enemigo a través de ellos. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Ahí apareció, ¿no es cierto?, ya la rebelión, la desobediencia. Ellos eran esclavos del enemigo. Eran esclavos del enemigo. Ellos estaban muertos. Y nuestro Padre empieza a proclamar, diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la resurrección y la vida, y yo soy la puerta para entrar al reino de los cielos. Entonces, yo soy el camino, aquí se produce que, como poniendo atención y obediencia a la voluntad de nuestro Padre, había que empezar a seguir a nuestro Melech. Pero ¿qué hizo el enemigo? ¿Qué empezó a hacer el enemigo? A empezar a levantar, ¿no es cierto?, y a hacer ruido, y a empezar a colocar tropiezos, ¿no es cierto? Y así fue, nosotros lo vemos en la Escritura. Pero había que dar testimonio, empezar a caminar en la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y empezaba, ¿no es cierto?, a conocer la verdad. A conocer la verdad. Y a participar de la luz. Todos ellos en un proceso. ¿Para qué? Para que se establezca después al final, ¿no es cierto?, la resurrección. ¿Y qué significa la resurrección? Y que aquí por eso no muchos entienden. ¿Qué significa? Porque dice: yo soy la resurrección para que se establezca la vida. Yo soy la resurrección para que se establezca la vida. ¿Y dónde se cumple? En su Hijo glorioso, en la resurrección de Mashiach Yahshua. Entonces, todos estos 120 que llegaron al aposento alto, al establecimiento de este nuevo pacto, porque aquí hay otro, ¿no es cierto?, detalle muy glorioso, que nuestro Padre dice que yo voy a hacer un nuevo procedimiento, un nuevo pacto.
con la casa de Israel y con la casa de Judá. En este caso, con la casa de Judá se establece primeramente, y también proféticamente para la casa de Israel y de los gentiles, de la casa de Israel que vivían, ¿no es cierto?, como en diferentes naciones, como esos pueblos. Entonces nuestro Padre, ¿no es cierto?, establece este proceso ahí en el aposento alto, con los 120 de este nuevo pacto. Y los hace comer del cuerpo, es una acción espiritual, y los hace beber de la vida de la sangre. Esto representa mi sangre, esto, ¿no es cierto?, es la vida, y beban de, y vivieron los 120, bebieron los 120. Y se cumplió, ¿dónde? ¿Cuándo? En la resurrección, y ellos fueron resucitados. ¿Qué significa resucitado? Aunque nuestro Padre ya le había dicho, por medio de su Hijo, le dijo, vosotros ya estáis limpios. Entonces tenían que esperar este procedimiento, más vosotros estáis limpios. Es lo que le dijo, ¿no es cierto?, a Cornelio, cuando le dice a Pedro, no le digas inmundo, si él ya está limpio, está apto para que reciba la vida. Ellos estaban limpios, estaban aptos para que reciban la vida mediante la gloriosa resurrección, porque la vida se recibe mediante la resurrección. Porque también estos 120 estaban muertos, pero nuestro Padre quitó la muerte. Entonces ellos ya estaban preparados para que venga la vida del Mashiach. Serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. Estos 120 se deleitaron en la obediencia a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, hasta todo el proceso. Al final, cuando estuvieron en el huerto, tuvieron que huir, porque nuestro Padre se los dijo. Todos ustedes van a huir, sí, porque nuestro Padre, esta es una obra, pero nuestro Padre estaba haciendo una obra espiritual en los discípulos, en los 120. Entonces, ¿qué significa? Yo me referí a la conversión que se produce allá en Adán y Eva. Para que ustedes puedan entender, yo voy a colocar un ejemplo nomás de algo, para que cuando hay una situación en una operación en la actualidad, la ciencia y la tecnología, un problema en el corazón de una persona, para que pueda, ¿no es cierto?, el cuerpo funcionar, le hacen un trasplante de corazón. Es un cambio, ¿no es cierto? O un cambio, ¿no es cierto?, de hígado, o un cambio, ¿no es cierto? Hay cambios. En un vehículo no, vamos a sacar esto porque esto no lo hace funcionar. Pero ahora, en el caso aquí, glorioso, allá en Adán y Eva, nuestro Padre se retira por causa que se estableció la desobediencia, y por la desobediencia entró la muerte. Entonces nuestro Padre se retiró antes y vino la muerte sobre. Y todos los hombres nacen muertos, todos muertos. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que tiene la autoridad por medio de mi Padre para, ¿no es cierto?, quitar y dar la vida, porque el hombre estaba muerto. Nuestro Padre da un testimonio ahí con Lázaro. Lázaro, sal de ahí. Y salió Lázaro. Porque yo soy la resurrección. ¿No te he dicho, mujer, que si tú crees, que si entiendes? ¿No te he dicho? Lo hizo para testimonio que Lázaro muera. Pero en este caso, Pedro y todos los discípulos, antes de que apareciera la voluntad de todos estaban muertos. Su pueblo, la casa de Judá, está muerta. La casa de Judá está muerta y la casa de Israel está muerta. ¿Por qué? Porque habita la muerte. Habita la muerte en ellos, de dentro, en la vida que está en la sangre. Entonces nuestro Padre ahora, en una obra gloriosa, establece este procedimiento del nuevo pacto para la conmemoración de Pesaj. Lo hace nuestro Melech ahí, nuestro Padre, esto lo establece en un Pesaj privado,
no delante de todo el pueblo, sino con los 120. Nuestro Padre establece esto. No con todo el pueblo, con los 120, y establece este Pesaj privado, este nuevo pacto, en su gloriosa sangre del Mashiach. Pero la gran mayoría dice, no, si ya nuestro Padre hizo todas estas cosas y Mashiach, ¿no es cierto?, ya estamos listos. No, tiene un procedimiento basado en la obediencia para todo aquel que obedece. Los 120 se estableció la obediencia y perseveraron hasta el fin en la obediencia. Pero todos los demás, ¿no es cierto?, se manifestó la desobediencia y no quisieron seguir. Si nosotros vemos en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera nuestro Padre en su mucha misericordia estableció este decreto en Jeremías 31:31 para establecer este nuevo pacto para con la casa de Israel y la casa de Judá, no para el mundo, sino para la casa de Israel y la casa de Judá, porque de tal manera nuestro Padre amó a la casa de Israel y la casa de Judá, que a él establecido este procedimiento y envió a su unigénito glorioso para que todo aquel que obedece no se pierda en la condenación conjuntamente con la muerte, porque la muerte estaba condenado, mas se le sea concedido vida y eternidad. Pero para eso tenía que ser resucitado para que venga la vida. Se le conceda esta herencia gloriosa de la vida eterna, pero para recibir esta gloriosa vida eterna tenía que ser resucitado. ¿Y qué significa ser resucitado? Que es, ¿no es cierto?, cuando le dicen todo acá, y quiero hablar, cuando nuestro Padre, ¿no es cierto?, interviene en la vida de Saulo. Saulo de Tarso, ¿qué hace nuestro Padre? Pongan atención. Le intervino camino a Damasco. ¿Qué hizo nuestro Padre? Nuestro Padre vino a quitarle el imperio de la muerte, lo resucita, le da vida, porque Saulo de Tarso estaba muerto. Y ustedes me van a decir, no, pero si él hablaba, si él perseguía, sí, si él representa la muerte, gobernado por el imperio de la muerte. Y no lo logran entender. Muchos contextos no lo logran entender. Porque si no está este procedimiento, pueden hablar muchas cosas. Hablan para allá, para acá, dicen esto otro, pero no. Miren, dice así que por cuanto los hijos participaron, ¿no es cierto?, de carne y de sangre, nuestro Padre, ¿no es cierto?, hace participar en la semejanza de carne, en la semejanza, porque así lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, en la semejanza en Romanos capítulo 8, y es por eso que tienen que conocer a todos estos que hablan. Miren, porque lo que era imposible para la ley del pecado, por cuanto era débil por la carne, nuestro Padre, enviando a su Hijo glorioso en semejanza de carne y de desobediencia en semejanza, y a causa de la desobediencia condenó la desobediencia en la carne, la condenó. Aquí está, capítulo 8 del libro de la carta a los, a los dispersos a Roma. Entonces aquí, así que por cuanto los hijos también participaron de carne y sangre, él también participó lo mismo para destruir por medio del sacrificio, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, el temor y de la condenación, estaban sujetos toda la vida a servidumbre de este personaje, hacían la voluntad de este personaje. Entonces nuestro Padre, ¿qué hace? Bueno, aquí nuestro Padre a Saulo de Tarso lo interviene camino a Damasco. ¿Qué hace en él? Pongan atención. Viene, ¿no es cierto?, y lo convierte. Y aquí hay un detalle de suma importancia, que por causa de la desobediencia, ¿no es cierto?, se estableció, ¿no es cierto?,
se vino a morar y a gobernar la muerte, y se produce la conversión, ¿no es cierto? Pero aquí nuestro Padre ahora, aquí nuestro Padre, a través de la obediencia, nuestro Padre iba a hacer una conversión. No que el hombre puede convertirse personalmente. No, mentira. Como muchos, ¿no es cierto?, me dicen, no, si yo ya me convertí, ¿a qué te convertiste? No, si yo me convertí a las raíces hebreas. Otro me dice, no, yo me convertí al mesianismo. No. Nuestro Padre hace este proceso. Nuestro Padre establece y Él hace este proceso. ¿Dónde está eso? Perdón. Mas a todos los que obedecieron el mensaje de la voluntad de nuestro Padre, Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que obedecieron y recibieron este mensaje y reconocieron y se arrepintieron, ¿no es cierto?, por medio de su glorioso Hijo, nuestro Padre les dio la potestad de ser hecho hijo. Nuestro Padre les da la potestad, y aquí hay un proceso. Dice, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre. Él los hace nacer de nuevo. ¿Pero cómo? A través de un testimonio de obediencia a su Hijo glorioso. La conversión que la produce nuestro Padre, viendo la obediencia, viendo el testimonio de todo aquel que dice. Por eso no todo el que me diga entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me van a decir, pero hicimos cuántas vigilias y no hablamos, hicimos tantos videos y no hicimos esto y milagros y ayudamos a todos. Él va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre? Es que nazcas de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Y aquí está el procedimiento. El nacer de nuevo no significa que tengas que, algunos dicen, no, si yo ya me bauticé. No, el Juan no estaba bautizando, eso es una palabra engañosa greca romana. Juan estaba lavando de las inmundicias. Después del arrepentimiento tenían que lavarse, y después de lavarse empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Juan los llamaba al arrepentimiento, y Juan dice, y no empiecen a decir que ustedes son hijos de Abraham, porque nuestro Padre puede levantar hijos de Abraham de aún de estas piedras. Así que no vengan a decir que son hijos de Abraham. Generación de víboras, les dice, ¿quién les enseñó a ustedes a no obedecer y empezar a huir de la ira de nuestro Padre? Y dice, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Así que si todo árbol no da frutos dignos de arrepentimiento, ¿cuáles son los frutos? Los frutos dignos de arrepentimiento será cortado a la raíz. ¿Y echado dónde? En el fuego. Entonces nuestro Padre está llamando en este procedimiento a través de su glorioso Hijo al arrepentimiento y a la obediencia a su voluntad. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la luz, Él es la resurrección y la vida y la puerta para entrar. Por eso en Mateo capítulo 7 habla clarito. Estrecha es la puerta, pero espacioso y ancha que lleva, ¿no es cierto? Miren, lo voy a leer, pongan atención. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Todos los días entran miles y miles y nacen. ¿Por qué? Nacen por voluntad de sangre, por la sangre, por voluntad de carne y voluntad de varón. Y muchos son los que entran por ella todos los días. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan, porque hay que obedecer. Entonces,
Nuestro Padre, a través de su Hijo, empezó a hablar. Cualquiera que ama más a su padre, a su madre, a su hermana, a su hermano, a su esposa, a su hijo, más que a mí, no es digno. Porque nuestro Padre estableció clarito, en este pacto, gloriosamente establece: amarás a tu Padre Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ámalo. ¿Y cómo? Abraham dio testimonio. Abraham, ofréceme a tu hijo, al joven, al adolescente en sacrificio. ¿Qué hizo Abraham? Lo ofreció inmediatamente. Después, cuando estaba listo para ser sacrificado, dice: Abraham, detén tu mano, porque han visto mis ojos que me amas, que oyes y haces mi voluntad. Y las personas se espantan. Oye, pero ¿cómo? Sí, nuestro Padre estaba probando. Al joven rico lo probó. Porque el joven rico le muy bien a hablar a nuestro rabí: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar, para recibir la herencia? Guarda los mandamientos, que es de suma importancia. Guarda lo que yo estoy diciendo, escucha y obedece. No, si yo eso lo he hecho de chiquitito. Estás preparado entonces, ya, qué bueno. Niégate a ti mismo, renuncia a todo y toma la obediencia al sacrificio y ven en pos de mí. No, entonces no le amaba a Dios. Él fue enseñado una metodología. Pero ¿quién le amaba? Nosotros vemos, aquí vemos en la escritura, él le amaba. Noé le amaba a un Noé perfecto. Abraham perfecto, Moisés perfecto, Josué perfecto, Samuel perfecto, todos ellos. Y podemos nombrarlo, pero son poquitos. ¿Quién le amaba más? Y aquí lo vemos. Miren, cuando nuestro Padre envió un glorioso malaj, a un siervo glorioso malaj, a hablarle a Miriam. ¿Y qué dice Miriam? Cúmplase su propósito, que esta palabra se cumpla. Y hágase la voluntad de nuestro Padre. Y el ángel se retiró. Amén. Miriam, ¿a quién amaba? Porque estaba comprometida con José. ¿Vio? Nuestro Padre es sabio para enseñar. Estaba comprometida con José. Y el amor, ¿no es cierto?, se entregaba a un varón. Y nuestro Padre le dice: no, va a ser introducido mi primogénito dentro. Sí, amén, amén. ¿Y cuál es el amor? Es la obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Ya, ¿estás dispuesto a obedecer a nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Obedece. Porque nuestro Padre va a hacer una obra de la conversión. No tú, ni yo, ni ninguna corporación, ni nadie, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, nada. Porque todos ellos nacieron también por la voluntad. Y ellos proclamaban el reino de los cielos. Pablo fue a los dispersos, allá, a los que dispersos de la casa de Israel que están en Roma, a proclamar que el reino de los cielos se ha acercado. Llamaba al arrepentimiento y hablaba por las escrituras del nuevo pacto. Le habló del nuevo pacto. ¿Qué hicieron los de la casa de Israel que estaban allá en Roma? Le rechazaron. No tuvieron en cuenta y prefirieron la muerte. Amaron más la muerte que al resplandor de gloria, que a este mensaje. Por eso nuestro Padre los entregó a una mente reprobada, para que se cumpliese toda la inmundicia en ellos. Y ahí se empieza a establecer también el lesbianismo y el homosexualismo, y ahí lo vemos. No lo digo yo, y ahí está. Entonces la conversión la produce nuestro Padre a través de tu obediencia. Pero la obediencia a su voluntad, no la obediencia, ¿no es cierto?, corporativa, no la obediencia a hombre, porque maldito, Jeremías capítulo 17, maldito el hombre que obedece a hombre. Obedece a nuestro Padre, obedece el mensaje, obedece la voluntad de nuestro Padre por medio de su enviado, su ungido, oh casa de Israel y casa de Judá. Nuestro Padre, porque de tal manera les amó a ustedes, casa de Israel y casa de Judá, que Él envió a su glorioso, a su Hijo amado, para que todo aquel que le obedezca
No se pierde la condenación porque la muerte estaba dentro y esa muerte estaba condenado. No se pierde la condenación en el juicio, más le sea concedido vida y eternidad. Nuestro Padre glorioso les conceda este glorioso beneficio a ustedes. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Y la verdad está en un procedimiento que nuestro Padre establece, basado en la obediencia. Nuestro Padre va a producir una conversión. Lo que le tenía que hacer la casa de Israel, la casa de Judá, era arrepentirse, lavarse y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento, que es la obediencia a la voluntad de nuestro Padre en este procedimiento. Porque yo soy la resurrección y la vida. Él iba a resucitar. A nosotros nos ha resucitado. Entiendan, a nosotros nos ha resucitado. Resucitó a todos sus discípulos, los 120. Ellos participaron ya de la primera resurrección. Y los antiguos todos resucitaron mediante la resurrección de nuestro Melech glorioso. En la resurrección resucitaron todos los antiguos, como Noé, como Abraham, como todos los antiguos, los justos, los que obedecieron. Pero se establece la resurrección en nosotros ahora, aquí en vida. Todos los 120 discípulos y todos los que obedecieron la voluntad están todos descansando, van a ser despertados nomás. Porque ellos ya fueron resucitados. Ya se estableció la primera resurrección. Ahora todos aquellos, los desobedientes, los rebeldes, los contumaces, los inmundos, los depravados, todos los que rechazaron a nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo, todos ellos están muertos, están verdaderamente muertos y van a participar de la muerte segunda, doble condenación, doble muerte. Así lo dice las Escrituras. Nuestro Padre glorioso les concede el beneficio de conocer, entender y comprender, para poder conocer mediante los pensamientos de las riquezas del conocimiento de la verdad, la conversión. Nuestro Padre intervino y convirtió a Saulo de Tarso y lo transforma en Pablo. Por eso le dice Pablo a los hermanos: hermanos, ya no vivo yo, en mí se produjo una conversión. ¿Cuál es la conversión? Se produjo una resurrección. ¿Cuál es la resurrección? Fue quitada la muerte y se estableció la vida, y por ende la eternidad. Y en esa realidad fue enviado a donde los dispersos, no para defender, ¿no es cierto?, una obra, no, porque no es su obra, es la voluntad nuestra. Él va como siervo, él va como un enviado, como siervo, a anunciar la voluntad de nuestro Padre para con la casa de Israel, los dispersos que están en diferentes naciones, para que puedan conocer y entender. La conversión la hace nuestro Padre gloriosamente en nuestras vidas. Él interviene y nos convierte. Intervino y a Cornelio vino y lo convirtió. Y habló a su siervo Pedro y lo envió, ¿no es cierto?, para que fuese a donde Cornelio, y no le digas a inmundo, porque él ya está limpio, ya está convertido, está apto para recibir la vida y por ende la eternidad. A un extranjero, porque dio testimonio de amar a nuestro Padre, de obedecer a nuestro Padre, de seguir a nuestro Padre como extranjero. Nuestro Padre no le demanda arrepentimiento a él. ¿Por qué? Porque él no se casó con él, era un extranjero que empezó a reconocer, y lo reconoció antes, cuando le habló, ¿no es cierto?, a nuestro maestro Rabí. Vayan a la Escritura. Nuestro Padre les concede el glorioso beneficio para poder conocer, entender y comprender los pensamientos de las riquezas, del conocimiento de la verdad, del reino de los cielos. Nuestro Padre les concede a todos ustedes este glorioso beneficio y esta gloriosa bendición. Nos estaremos viendo en otra oportunidad, si así nuestro Padre nos concede. Hasta pronto.